Muy bien, estamos en el capítulo 5 de Romanos. ¿Se acuerdan qué versículo terminamos? ¿Alguien que tome notas? Versículo 8 tengo yo. Ya, versículo 8. Muy bien. Leemos nuevamente el versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es uno de los maravillosos versículos de las Sagradas Escrituras. Los versículos 6 al 8 exponen el amor de Dios hacia la raza humana. Un amor sin intereses, un amor sin condiciones, que ha sido demostrado hacia nosotros a través de la muerte de Jesús. Cristo no murió para ganar el amor de Dios hacia nosotros. Cristo murió para demostrar aquel amor. En esas dos cosas hay una gran diferencia. Cristo no murió porque Dios estaba enojado para apaciguar su ira. Cristo murió porque Dios nos amaba y deseaba que supiésemos que Él nos ama y que no estaba enojado con nosotros. Nosotros éramos los que estábamos enemistados con Dios, no Dios con nosotros. Fuimos nosotros los que nos apartamos de Dios. No, Dios se alejó de nosotros, es lo opuesto. La Biblia entera nos muestra que cuando el ser humano peca, es Dios el que sale en busca de él. Cuando Adán y Eva pecaron, fue Dios que salió a buscarlos y Adán y Eva se escondieron porque estaban aterrados de Dios. Entonces el pecado crea terror en el corazón humano hacia Dios, crea una enemistad que es incurable. A no ser que Dios sobre un milagro de dar un nuevo corazón, esa enemistad no puede ser curada. El ser humano no tiene solución para ella. No es el ser humano quien busca a Dios. Nunca ha nacido en el corazón humano buscar a Dios. Es Dios quien busca al ser humano. Es por eso las parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido, todos muestran la misma historia, que al que está perdido hay que buscarlo. Y es el pastor que sale en busca de la oveja. Y cuando encuentra su oveja, la pone sobre sus hombros y se regocija. Es la mujer que tiene que barrer la casa para buscar la moneda que está perdida. Entonces, de la misma manera, es Dios el que nos busca a nosotros. Siempre es Él el que nos ha buscado. Siempre es el que nos ha llamado al arrepentimiento, el que pone el deseo en nuestro corazón de volver a Él. Cuando un ser humano manifiesta deseo de encontrarse con Dios, no es porque ese deseo haya nacido en él, es simplemente él respondiendo a la atracción divina. Es Dios que pone en nosotros las circunstancias que crean en nosotros el deseo de algo mejor. Es el Espíritu Santo que llama a la conciencia, a la mente del ser humano y apela a la mente del ser humano para que vuelva a Dios. Así que versículo 8 más, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores. No, el pecador no merece nada, el pecador merece la muerte. En el pecador no hay nada que él pueda ofrecerle a Dios como pago por su aceptación. No hay mérito alguno en el pecador que lo recomiende a Dios. El pecador está apartado por un precipicio que es imposible para el pecador cruzarlo. Es por eso que Jesús es la escalera. Cuando Jacob soñó con la escalera que unía el cielo y la tierra y que los ángeles subían y bajaban por aquella escalera, Jesús es aquella escalera. Si no fuese por Jesús, el pecador nunca podría volver a Dios. Es Cristo. Al unirse con la raza humana, Dios al hacerse humano, unió nuevamente a la raza humana a Dios. Y hemos sido unidos a tal punto que ahora la raza humana se sienta en Cristo en lugares celestiales. Es, es el gran don de la gracia que Dios nos ha otorgado. Inmerecedores,
nos ha hecho herederos del reino de Dios. ¿Por qué? Por su amor. Mas Dios muestra su amor hacia nosotros. Él muestra, la cruz es la demostración eterna del amor que Dios tiene hacia la raza humana. Y cuando pensamos del amor divino, el amar para Dios no es algo forzado, no es algo extraño, no es algo que Dios tiene que recordarse. El amar para Dios es natural. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Es su misma naturaleza, es el fundamento de todo atributo divino. Se encuentra su amor. Dios es amor, nos dice el apóstol Juan, y es el tema central de las escrituras, el amor de Dios hacia los hombres. Porque Jeremías 31:3, porque con amor eterno te he amado, por lo tanto te he soportado, te he traído con misericordia. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. El Señor Jesús dice, porque el Padre mismo os ama. Así que no es Jesús el que nos ama y Dios tiene una ira implacable hacia nosotros. No, el Padre mismo nos ama. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Cientos de veces en las Escrituras se encuentra grabado este mensaje. Dios nos ama. Dios te ama. Con amor con amor desinteresado, con un amor sin condiciones. Es un amor eterno que nunca deja de ser. El amor no deja de ser. A pesar cuando Dios destruye, castiga, incluso cuando Dios tenga que destruir a lo impío, Dios lo hace por amor, no lo hace por venganza, porque él está ensañado contra el ser humano, ¿no? Es porque Dios es lo mejor que puede hacer hacia nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Qué maravilloso, ¿no? No importa el color, no importa el sexo, no importa la, la, el nivel social, Dios nos ama. Y es ese amor que hace a todo ser humano ser igual, estar al mismo nivel. Mas Dios muestra su amor hacia con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa frase, Cristo murió por nosotros, lo muestra él como sustituto, muestra el fin de su muerte. En relación con el ser humano, Dios Jesús muere por nosotros, toma nuestro lugar, lleva nuestra culpa, paga nuestros pecados. Sobre él es cargado toda la maldad de la raza humana. Eso se quiere decir por nosotros. Esa palabra por es muy profundo, tiene un significado muy profundo en cuanto a Jesús, lo que él hizo por nosotros, el hecho que toma nuestro lugar. Él llevó nuestras enfermedades, cargó nuestras rebeliones. Sobre él se cargaron todos nuestros pecados, toda nuestra maldad. Todo fue cargado por Jesús. Él toma, él toma el lugar del pecador, lleva la culpa del pecador y muere como pecador, para que el pecador pueda tomar su lugar y pueda vivir como Cristo. Como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9, vosotros conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aún él siendo rico, por nosotros se hizo pobre, para que nosotros por su pobreza pudiésemos llegar a ser ricos. Así que el por es algo muy profundo. Hay teologías que enseñan que Cristo Jesús no murió una muerte vicaria, una muerte de sustitución, pero es el mensaje de las Sagradas Escrituras. Cuando Adán y Eva merecían la muerte, ciertamente, el día que de él comieres, ciertamente morirás, le dijo Dios. Ellos debían haber muerto ese día. No murieron, porque dos animales murieron en su lugar. Entonces ahí se encuentra la primera vislumbre de la sustitución que Jesús iba a hacer en nuestro lugar. Jesús iba a tomar nuestro lugar, nos iba a sustituir y él iba a llegar a ser nosotros para que nosotros llegáramos a ser él. Cristo murió por nosotros. El nosotros incluye a toda la raza humana. Cuando Cristo murió en la cruz, él llevó sobre sí toda la raza humana. Todo ser humano se encontraba en él.
En Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo ser humano se encontró en Jesús. Así que cuando Cristo murió, el pecado de todo ser humano, pasado, presente y futuro, hasta el fin de la historia de este mundo, fue Cristo Jesús los llevó sobre él. Toda la culpa de cada ser humano, desde el más malo hasta el no tan malo, fue cargado sobre Cristo. Cristo murió por nosotros. Qué maravilloso pensamiento que en el caso nuestro, hace 2000 años, ya Jesús pagó nuestros pecados, saldó nuestra culpa. Tú y yo ya no tenemos cuenta con Dios. Ahora tenemos que reconciliarnos con Dios porque ya hemos sido reconciliados por la muerte de Jesús. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, el mensaje del Evangelio es que ya hemos sido reconciliados con el Padre. Dice el versículo 18 del capítulo 5 de 2 Corintios, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que la reconciliación ya se llevó a cabo. Y aquella reconciliación ahora debe efectuarse por nosotros reconciliándonos a Dios. Nosotros tomando la decisión de hacer realidad en nuestra vida lo que Jesús ya obtuvo para nosotros. Hemos sido reconciliados, nuestra deuda ha sido saldada. Ahora nosotros tenemos que hacernos de aquello y hacerlo nuestro en forma personal. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces aquí el apóstol nos muestra otra realidad de lo que ocurrió en el Calvario, que Cristo a través de su sangre justificó a la raza humana entera. Él creó una realidad de justificación que se aplica a toda la raza humana, pero tan solo es efectiva para aquellos que se aferran a ella. Entonces hay realidades, la reconciliación, el pago de nuestros pecados, la justificación. Han sido realidades que fueron culminadas en el Calvario y otorgadas a todo ser humano, pasado, presente y futuro. Pero tan solo es efectivo para aquellos que la hacen realidad en sus vidas. Dios no nos puede forzar a nosotros a tomar aquello. Los que son justificados por la fe entran en aquella realidad que ya fue obtenida para ellos. Cuando tú y yo somos justificados, no es algo que Dios tiene que crear, es algo que Dios ya creó. Al Calvario esa realidad ya se realizó. Entonces es ahora nosotros entramos en aquella realidad ya obtenida para nosotros. Si tú no deseas entrar, a pesar que esa realidad se encuentra ahí, es tuya, tú no la obtienes y los beneficios no son realizados en tu vida, pues tú has de entrar por fe en aquella realidad. Dice el apóstol Pablo, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. La sangre de Cristo es la garantía de nuestra justificación. Él ya derramó su sangre. Un sacrificio suficiente, es eterno. Cristo no tiene que padecer como los animales del Antiguo Testamento muchas veces. ¿Por qué? Porque un sacrificio fue suficiente. Aquella sangre es el precio pagado y es un precio suficiente para saldar nuestra cuenta y para proveer una realidad maravillosa. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Por él
seremos salvos de la ira. Entonces aquí se encuentra la realidad pasada con la realidad futura. Aquello que Cristo obtiene por nosotros en el pasado nos garantiza lo que ha de venir en el futuro, que es la ira de Dios, la destrucción sobre el pecado. Entonces el apóstol Pablo dice que ya estando justificados por él, seremos salvos de la ira. Entonces aquí vemos otra realidad de la vida cristiana, que la salvación no es un evento que se disfruta una vez en la vida y que te cubre para siempre. La salvación es algo que nosotros debemos disfrutar diariamente. Hay una salvación aún futura, la salvación de la ira de Dios, cuando Dios destruye el pecado. Y es aquello que Cristo obtuvo por nosotros en la cruz y que aplica momento a momento a tu vida en el santuario celestial, que nos capacita para vivir con confianza que tú y yo no seremos destruidos de la ira de Dios. Es como el cuento o la historia del peregrino, no sé si alguna vez la han leído, que él ha de escapar de la ciudad de destrucción y para ello él entra en la vida cristiana. Y al vivir en la vida cristiana diariamente estamos garantizados de que nosotros no padeceremos la ira de Dios. ¿Por qué? Porque ya no somos condenados. El apóstol Pablo está mostrando aquí las realidades que llegan a la vida del cristiano gracias a ser justificados. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Estando ya justificados. Entonces, eso no tan solo habla de una realidad pasada, habla de una realidad presente. En Cristo Jesús hubo una justificación universal, pero también hay una justificación presente, estando ya justificados. Hemos entrado en aquella experiencia, que es la experiencia del capítulo 3 y el capítulo 4, que ahora nosotros justificados por Cristo, justificados por la fe, ya estamos justificados, estamos aceptos ante Dios. Y eso nos garantiza la plena confianza y la paz de saber de que no somos condenados, por lo tanto no padeceremos la ira de Dios. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. ¿Se fijan ahí lo que estamos diciendo? ¿Cuándo fuimos reconciliados con Dios? Cuando éramos enemigos. La reconciliación ocurre no porque nosotros la merecemos o hicimos algo bueno, cuando nosotros reconocemos a Cristo. La reconciliación es un acto universal de Dios. Él reconcilió a toda la raza humana, ya estamos reconciliados, pero entramos en aquella realidad, como lo hemos dicho, por la fe, cuando nosotros nos aferramos a Jesús. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces ahora el apóstol Pablo nos muestra las grandes realidades del plan de la redención. La muerte de Cristo nos garantiza la reconciliación, nos garantiza la justificación, nos garantiza la salvación de la ira divina. Pero aquí el apóstol Pablo nos habla de la vida de Jesús. El hecho que para que lo que Jesús obtuvo a través de su muerte llegue a ser una realidad en nosotros, Cristo tiene que seguir viviendo en nuestro favor. Y es ahí, por supuesto, donde llega el mensaje del santuario, que nos muestra a Cristo intercediendo ante el Padre. Momento a momento de nuestra vida, Cristo ofrece su victoria, Cristo ofrece sus méritos, Cristo presenta su justicia. Somos aceptos, nuestras oraciones son escuchadas, somos tratados perfectos, gracias a la vida de Jesús. Así que la muerte y la vida de Jesús se unen para otorgar garantía de salvación a aquel que entra en relación con Cristo Jesús. Una no es superior a la otra. Necesitamos tanto la cruz como la vida de Cristo. Y más aún, necesitamos
su vida como ser humano, su nacimiento, su vida perfecta, su obediencia, su relación con Dios, todo lo que él hizo como ser humano es esencial. Su muerte es esencial, su descanso en el sábado es esencial, su resurrección es esencial y ahora su vida constante por nosotros en el cielo es esencial. Sin nada de ello, sin ello, no podríamos haber sido salvos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fuimos reconciliados, estamos reconciliados. ¿Se fijan las dos etapas de la reconciliación? Fuimos reconciliados por la sangre y ahora estamos reconciliados. Hemos entrado en aquella reconciliación. Pero quiero que en estos versículos el apóstol Pablo, quiero que se den cuenta que está hablando de una certeza en la vida del cristiano. El cristiano ha de vivir por fe en certeza de su salvación, no en duda de ella. Y si hay algo que caracteriza a, a los hermanos, a nosotros los adventistas, es que muchos viven en desconfianza de su salvación. El apóstol Pablo nos está mostrando la profunda certeza que existe para el Hijo de Dios. Gracias a Cristo Jesús, hemos sido justificados, hemos sido reconciliados, somos aceptos ante el Padre, tenemos paz, hemos entrado en la realidad de la gracia, somos llenos del Espíritu, el Espíritu ha sido derramado sobre nosotros y ha traído el amor de Dios sobre nosotros. El capítulo 5 nos muestra la gran certeza de la vida cristiana. Hemos de vivir en plena confianza, caminando en Cristo. Nosotros tenemos certeza de salvación. No hemos de dudar nuestra salvación. La duda destruye la fe e incapacita a Dios para obrar en nuestro favor. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Nuevamente este aspecto presente de la reconciliación, pero dice el apóstol Pablo que el cristiano se gloría en Jesucristo. Entonces, en vez de la vida cristiana ser una vida de incertidumbre, de tristeza, de miedo, la vida cristiana va a ser una vida de gozo, una vida de victoria, una vida de certeza en Cristo Jesús. No está basado en mí, está basado en Cristo Jesús, en lo que Él ha hecho y en lo que Él está haciendo en mi favor. Él es mi garantía. Por eso la hermana de White llama a Jesús mi sustituto y garantía. Jesús es nuestra garantía. El más débil de los hijos de Dios, aferrándose a Jesús, puede tener plena confianza de salvación, plena confianza, plena certeza de que Cristo es más que suficiente, es todo lo que necesitas para tener plena confianza de que el Padre te ha aceptado y que la salvación es tuya. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, porque hemos ahora recibido la reconciliación. Entonces, la reconciliación nos hace ahora agentes de reconciliación. Como lo leímos en 2 de Corintios, capítulo 5, el apóstol Pablo dice de que ahora nosotros rogamos diciendo reconciliaos con Dios. Entonces, si nosotros hemos recibido los beneficios que el cielo nos otorga a través de Jesús, esto ahora nos hace responsables de ser agentes de reconciliación para con otros seres humanos. Nosotros ahora hemos de ir y buscar al perdido y enseñarles que Dios ya lo ha reconciliado, que ellos pueden ser reconciliados con Dios. Hemos de volvernos agentes de reconciliación, no agentes de enemistad. Hemos de asegurarnos que la prédica del Evangelio ha de atraer el corazón del pecador a Cristo,
Ha de darle confianza que el Señor lo va a aceptar, que el Señor lo ama, que el Señor desea que sea reconciliado con Él. Tenemos una deuda, hermanos. Si hemos sido reconciliados, ahora tenemos la deuda de ir y reconciliar a otros con Cristo, traerlos a los pies de Jesús. Muy bien, desde el versículo 12, el apóstol comienza a hacer una comparación entre los dos Adanes, entre el Adán, nuestro padre, que pecó, y Jesús como el segundo Adán. Dice así, vamos a leerlo de todo, desde el versículo 12 al versículo 21 para obtener el cuadro y luego lo volvemos a desglosar. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Porque el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es un poquito complejo el razonamiento que el apóstol usa para comparar lo que pasó con Adán y lo que pasa con Jesús. Es un contraste entre las dos realidades, porque es verdad, hay dos realidades en las cuales el ser humano vive y tiene opciones. Está la realidad que hemos recibido a través de Adán y la realidad que ha sido introducida a través de Jesucristo y que todos nosotros tenemos la oportunidad de disfrutar. Vamos entonces al versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es un versículo que contiene verdades muy profundas. Muy bien. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, se adjudica la entrada del pecado no a Eva, sino que a Adán. Interesante. ¿Por qué? Porque Adán era la cabeza de la raza humana. Dios le dio a Adán el reinado, Eva era su ayudante, Dios dijo que iba a ser una ayudadora igual a él, pero era Adán el que llevaba la cabeza del liderazgo de la raza humana. Entonces se le adjudica a él la caída. Y por él entra el pecado al mundo. Y al entrar el pecado, entra la muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por qué es que el pecado puede entrar al mundo por Adán? Porque a Dios le dio a Adán el poder de reinar sobre el mundo. El mundo estaba bajo la autoridad de Adán y de Eva como su ayudadora.
cuando Adán se somete a la autoridad de Satanás, entonces en vez de reinar la justicia, reina ahora el pecado, porque el pecado es el principio del gobierno satánico. Y Adán, al someterse a Satanás, llega a ser esclavo de Satanás y toda su raza consigo. ¿Por qué? Porque él es el padre de la raza. Cuando el padre somete la familia entera está sometida a la decisión de los padres, porque el padre es la cabeza del hogar. Lo mismo ocurre a nivel universal con Adán. Adán es el padre de la familia terrenal. Al caer Adán, al someterse y obedecer a Satanás, se pone bajo la autoridad de Satanás y el pecado entra al mundo. Y con el pecado dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. ¿Por qué? Bueno, porque el pecado trae muerte. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que el producto del pecado es la muerte. Ahora dice así, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Ahora, los hombres no mueren producto del pecado de Adán. Los hombres mueren, de acuerdo a este versículo, porque todos pecaron. Lo que Adán pasa, lo que Adán da, es la capacidad de pecar, es la tendencia al pecado, una naturaleza caída que ama al pecado, una naturaleza esclava al pecado. Pero no somos tratados como culpables por el pecado de Adán. Somos culpables por nuestros propios pecados. Ahora, el capítulo 7 nos muestra que el pecado no es tan solo la desobediencia a la ley de Dios. Eso es el pecado. El pecado es naturaleza, es la desobediencia a la ley de Dios. Eso es lo que causa y nos hace culpable. Pero hay otro aspecto del pecado en el capítulo 7 que es una ley, un principio que nos esclaviza y que es imposible para el hombre por sí mismo quebrar aquella ley. El apóstol Pablo la llama la ley del pecado y de la muerte. Vengan al capítulo 7. Capítulo 7, el apóstol Pablo se explaya en cuanto a esto en forma bien abundante. Dice, vamos a leer desde el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Escuchen esas palabras, vendido al pecado. En otras palabras, él es esclavo del pecado. Y eso es lo que nos va a mostrar ahora. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Así lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, y miren ahora, sino el pecado que mora en mí. Así que hay un principio que mora en mí que me lleva esclavo al pecado. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que no quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así hago y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Y mira ahora lo que dice, sino el pecado que mora en mí. Se fijan que el pecado es un principio, es una ley que mora en el ser humano, que no lo deja hacer lo bueno, sino que siempre lo lleva a hacer lo malo. Y luego dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Aquí él define la ley de la que está hablando, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que ahí claramente el apóstol Pablo nos muestra lo que él está aludiendo en el versículo 12 del capítulo 5, donde el apóstol muestra que al caer Adán,
Dos cosas ocurrieron con la raza humana. Uno, entró la muerte. Y segundo, entró una ley, un principio que hizo al ser humano cautivo, lo hizo esclavo del pecado. Así que el pecado es la desobediencia a la ley de Dios, pero el pecado también es una ley que nos controla de adentro para afuera y que nos impide hacer lo bueno, no nos deja hacer lo bueno. Tú y yo no podemos hacer lo bueno sin Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos naturalmente esclavos al pecado. Esa esclavitud tan solo se rompe a través de la experiencia de la justificación, cuando el Señor nos da un nuevo corazón y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Así que el ser humano, Dios no lo culpa de pecado hasta que él mismo peca conscientemente. Pero el ser humano tarde o temprano va a pecar, porque es imposible para él no pecar. ¿Por qué? Porque el esclavo del pecado. El pecado mora en él como un principio que lo gobierna de adentro para afuera. Muy bien. Versículo 12. ¿Qué hora es? Veamos la hora. Ya nos quedan unos minutitos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Muy bien. ¿Cuántos han pecado? Todos. Es uno de los mensajes del libro de Romanos, el capítulo 3, versículo 23. Pues todos pecaron y han, ¿cómo se llama?, caído de la gloria de Dios. Y aquí nuevamente, todos pecaron, por lo tanto, todos merecen la muerte. La muerte pasó a todos. La muerte se manifiesta de dos maneras. Hay una muerte que gracias a Cristo ha llegado a ser un sueño, y es la primera muerte. Pero hay una segunda muerte, que es la muerte de la cual no hay retorno, la paga del pecado. La primera muerte es un producto natural del pecado, nadie la puede escapar, y gracias a Dios, Dios la ha tornado en bendición. Benditos los que mueren de ahora en Cristo Jesús, dice el libro de Apocalipsis capítulo 14. Entonces, la primera muerte es un descanso. Imagínense que nosotros no pudiésemos morir y que viviésemos en pecado, en dolor, en enfermedad por siglo tras siglo. Nuestra existencia sería miserable. Entonces Dios, en su misericordia, ha vuelto la primera muerte en una bendición para los hijos de Dios, porque de ella hay resurrección. La segunda muerte es la paga del pecado, y aquella muerte no hay resurrección, no hay vuelta. Es una muerte eterna. El Señor Jesús nos habla de aquellas dos muertes en el libro de San Juan, en el capítulo 11. San Juan capítulo 11, el Señor Jesús, cuando viene a donde Marta y María para resucitar a Lázaro, el Señor le dice el versículo 25 del capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. ¿Crees esto? En el español le añadieron la palabra eternamente, pero en el original no se encuentra la palabra eternamente. Sí, Señor Jesús aquí está hablando de dos muertes. Está la primera muerte, que dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces ahí hay muerte de resurrección. Y el versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. Entonces, el que cree en el Señor, aunque muera, vivirá. Y no morirá la segunda muerte. Entonces, no está hablando de la muerte que hay resurrección, de la muerte que no hay resurrección. Los hijos de Dios, todos han muerto la primera muerte, pero ellos resucitarán, volverán a vivir. Y los hijos de Dios, ninguno de ellos experimentará la segunda muerte. No moriremos. Esa es la verdadera muerte. Para Cristo, la primera muerte es un sueño. La segunda muerte es la verdadera muerte, la muerte de la cual no hay retorno. Entonces tú y yo morimos la primera muerte, alabado sea Dios, porque es un descanso. No es un enemigo. Ya Dios le sacó los dientes a esa muerte.
La segunda muerte, tú y yo no la moriremos si seguimos confiando en Cristo. El que cree en mí y vive en mí, no morirá, dice la Biblia. Qué maravilloso. Entonces el capítulo 6, el versículo 12 de Romanos nos habla de la realidad de la muerte que el pecado trae. El pecado es el autor de la muerte. Satanás es, nos dice las Sagradas Escrituras, es asesino desde el principio, porque él buscó matar a Dios, deshacerse de Dios, sacarlo de su trono. Tiene sentimientos de odio, sentimientos de rencor, de ira. Él busca la autoexaltación. Todo ello es la violación del sexto mandamiento. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa pecado. Entonces, aquí encontramos esta frase que dice antes de la ley. ¿Cuál ley se está refiriendo? Cuando Dios escribió la ley escrita en tablas de piedra y la ley de Moisés. Entonces, antes de la ley, antes de ese periodo, cuando Dios escribió la ley en tablas de piedra y dio la ley de Moisés, antes de eso dice el apóstol, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Entonces, había ley, pero no estaba escrita. Porque si no hay ley, no hay pecado. Es la ley que manifiesta el pecado. Si no hubiese ley, no habría pecado. Entonces la ley no estaba escrita, no había sido dada en blanco y negro, no había sido puesta en piedras para que todos supiesen lo que era malo y lo que era bueno. Pero el pecado existía. Por ejemplo, nosotros vemos en el libro de Génesis cuando Faraón ha tomado a Sara para ser su mujer. Cuando se da cuenta de que Sara es casada, él sabe que el adulterio es pecado. ¿Cómo sabe que el adulterio es pecado? Porque hay una ley que está escrita en la mente de los seres humanos, pero Dios tiene que escribir su ley porque el pecado ha obliterado, ha borrado ese conocimiento del bien y del mal, de lo que es pecado de la raza humana. A medida que van pasando las generaciones, se va perdiendo el conocimiento de aquello que Dios había imprimido en la mente y en el corazón del ser humano al principio. El pecado lo va corroyendo, cada generación lo va corroyendo, entonces eventualmente Dios tiene que escribir su ley en tablas de piedra para que quede en claro lo que es pecado y lo que no es pecado. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa pecado. Entonces, si la ley hubiese sido tan obliterada, tan borrada de la mente humana que no hubiese habido más conocimiento de pecado, entonces Dios no podría haber inculpado de pecado. Y por lo tanto, Dios no podría castigar al pecador. Entonces Satanás estaba buscando crear una raza eterna de pecadores porque no tenían conocimiento de pecado. No se los podría haber inculpado y no se los podría haber destruido. Entonces Dios escribe su ley para que no haya excusa por el pecado. Y el pecado no sea excusado y el pecador no se lo pueda tratar como inocente. Muy bien. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces el apóstol Pablo aquí nos está mostrando claramente de que el hecho de que el pecado reina, de que hay muerte, es claramente de que la raza humana ha caído en pecado, a pesar de que la ley no había sido escrita todavía en tablas de piedra. Y nos dice de que Adán es figura del que había de venir. La palabra figura ahí es tipo. Entonces Adán era un tipo de Cristo. Y Cristo se lo llama en la Biblia el segundo Adán. Versículo 15. Pero el don, refiriéndose a Jesús, no fue como la transgresión, refiriéndose a Adán. Así que lo que Jesús nos otorga como un don es distinto a lo que recibimos por Adán.
Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos. Aquí se pone un poquitito complejo. Dice, abundaron mucho más para los muchos. Los muchos somos nosotros, los que mueren producto de la transgresión de Adán. Ahora, ya vimos esto, de que no morimos por la transgresión de Adán, morimos por nuestros propios pecados. Pero lo que recibimos de Adán es la esclavitud al pecado. Y con el don no sucede como en el caso de aquel, no, perdón, versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel murieron los muchos, esos son la descendencia de Adán, abundaron mucho más para los muchos, para nosotros, los descendientes de Adán, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así que el apóstol Pablo aquí nos muestra que a pesar de la realidad que entró en Adán y de la muerte que vino a los muchos, en Cristo Jesús, el don que viene en él es el don de la gracia de Cristo. Y lo que el apóstol Pablo nos está tratando de hacer ver aquí es el principio que él enuncia en el versículo 20. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, a pesar de que nosotros estamos condenados a muerte, a pesar de que nosotros todos hemos violado la ley de Dios, todos hemos pecado, todos hemos recibido la naturaleza esclava al pecado, Dios no nos da de acuerdo a lo que merecemos. En eso entonces es diferente el don de la transgresión. En la transgresión recibimos lo que merecemos, en el don recibimos lo que no merecemos, recibimos la gracia divina. Y dice, miren, dice el versículo 15, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así que gracias a Jesucristo, la gracia de Dios abundó mucho más que aquello que recibíamos a través de la transgresión. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. ¿Quién es el uno que pecó? Adán. ¿Quién es el que nos da el don? Jesucristo. Dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Cuál es el juicio? La muerte. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Así que por un pecado por una transgresión entra la condenación, pero por muchas transgresiones viene la justificación. Entonces el apóstol Pablo aquí nos muestra la gracia divina, que a pesar de todas las pecados, transgresiones que hemos cometido, Dios igual nos ofrece en Cristo Jesús justificación. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó muerte, mucho más. Quiero que vayan dándose cuenta que a pesar de lo terrible que fue la caída, a través de la gracia de Dios, lo que recibimos es mucho más abundante de lo que recibimos a través de la transgresión. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Qué lindo. Así que a través de Cristo nosotros podemos recibir mucho más de aquello que recibimos a través de Adán. A través de Cristo podemos recibir la gracia y podemos recibir, podemos recibir el don de reinar en vida con Jesús a través de su gracia y del don de la justicia. Así que a través de Adán recibimos muerte, a través de Cristo recibimos vida. Y la vida es mucho más abundante que la muerte.
Así que no importa cuánto nos degrade el pecado, nos haya degradado el pecado, lo que Dios nos ofrece es mucho más abundante y la capacidad de restaurarnos completamente a una posición más alta de lo que teníamos antes de haber caído. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Así que aquí se encuentra nuevamente la universalidad de ambos. La transgresión afecta a todos los seres humanos. La justicia de Cristo, gracias a su vida justa, su vida perfecta, así como Adán cayó, Cristo Jesús derrotó a Satanás. Adán cedió a la autoridad satánica, Cristo Jesús derrotó la autoridad satánica y en el Calvario expuso el carácter satánico. Gracias a esa victoria hay una realidad universal que es la justificación de todos los hombres. Ya lo hablamos eso. Dios ha reconciliado y proveído una realidad de justificación aplicable a todos los hombres, pero para recibirla nosotros tenemos que personal e individualmente entrar en aquellas realidades. Muy bien, porque si por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que tú y yo podemos ser constituidos justos gracias a Cristo Jesús, a su justicia. No somos justos naturalmente, ya lo hemos dicho muchas veces, pero es gracias a la experiencia de la justificación por fe que tú y yo podemos comparecer ante el Padre como justos. Es por eso que cada vez que en el Antiguo Testamento se menciona a un hombre ser justo, no es por él. Cuando se dice que no era justo, cuando se dice que Job era justo, no era que ellos eran justos por sí mismos, por sus obras, porque eran buenos. Ellos eran justos gracias a la fe que poseían en Cristo Jesús. Esa es la única manera para un ser humano de ser justo. Y esa justicia entonces obra en nosotros para llevarnos a vivir una vida justa en Cristo Jesús, no en nosotros. Muy bien, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahora, el ser constituidos es una realidad que nosotros recibimos. Ya la hablamos. De Adán recibimos una naturaleza esclava. Todos fuimos constituidos pecadores y eso nos lleva a pecar. Y al llegarnos a pecar, merecemos la muerte. En Cristo Jesús podemos ser constituidos justos. ¿Cómo podemos ser constituidos justos? A través de la experiencia de la justificación por la fe. No es algo natural, es algo que se recibe a través de una relación con Cristo. Él es nuestra justicia. Y al entrar en esa relación con Cristo, entonces ahora somos constituidos justos, recibimos, así como por Adán recibimos una naturaleza mala, a través de Cristo recibimos una naturaleza perfecta, una naturaleza buena, una naturaleza justa. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Por qué es que cuando se introduce la ley abunda el pecado? Porque la naturaleza de la ley es revelar el pecado. Cuando tú escribes algo, queda claramente aquello que está escrito. Si no está escrito, puede que haya confusión. Y claro, a medida que la naturaleza humana se fue degradando, los principios de justicia se fueron perdiendo y el ser humano ya no sabía lo que era bueno y lo que era malo. Entonces, al escribir Dios la ley, sobreabunda el pecado, porque ahora queda bien claro lo que es malo y lo que es bueno. Dios ha definido con su propio dedo, no matarás. El matar es malo. Y luego Dios explica a través de las Sagradas Escrituras qué es matar, el odiar,
el tratar a alguien mal, el tener rencor, el tener relaciones rotas, la ira, todo eso es violación del sexto mandamiento. Entonces sobreabunda el pecado, queda tan claro que yo soy pecador y que yo no puedo obedecer aquella ley. Sobreabunda el pecado. Pero hay otro propósito por el cual Dios escribe aquella ley. Porque donde abunda el pecado, ¿qué dice luego? Sobreabunda la gracia. Entonces, claro, Dios es un Dios generoso. Y al abundar el pecado, al quedar el pecado tan expuesto, al quedar el pecado tan definido, va a quedar claro en mi mente, wow, yo soy malo, pecador, merezco muerte. Entonces el Señor dice, le dice, entonces ahora está al alcance tuyo toda mi gracia. No importa cuán oscuro, cuán negro, cuán malo el pecado, siempre hay gracia suficiente para sanar el pecado y rescatar al pecador. Entonces la ley de Dios y la gracia de Dios, aquí se nos muestra claro, obran juntas en la experiencia de salvar al ser humano. No hay una contradicción entre la ley y la gracia. Dios ha de salvar al ser humano a través de la gracia, no lo salva a través de la ley, pero la ley es el cuchillo que corta para poder sacar el tumor. Sin cuchillo no se puede sacar el tumor, entonces hay que cortar, duele y se saca el tumor. La ley es el cuchillo que revela el pecado, que nos muestra nuestra naturaleza, que nos hace ver que no hay nada bueno en nosotros. Entonces, cuando el ser humano se somete a aquella realidad y se humilla ante la autoridad de la ley, entonces es el propósito de la ley llevarlos a los pies de la cruz para que ahí reciban gracia. Y ahí entramos a una realidad de gracia. El Hijo de Dios no vive bajo la ley, Él vive bajo la gracia, porque la gracia es la realidad que nos salva. Ambos obran juntos. La ley no cancela la gracia, ni la gracia cancela la ley. Ambos son necesarios para poder salvar al pecador. No hay enemistad en las Sagradas Escrituras entre la ley y la gracia. Donde abunda el pecado, abunda la gracia. Pero si no hay ley, no hay pecado. Por lo tanto, la gracia quedaría redundante. Si Dios destruyese su ley, destruye su gracia. Y el pecador tiene que vivir eternamente porque no se lo puede destruir. ¿Por qué? Porque no hay definición del pecado, pues. Versículo 21 y con esto terminamos. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así que el Señor nos llama a vivir en la realidad de gracia, porque si tú quieres vivir bajo la ley, vas a vivir bajo el pecado. Y el que está en pecado vive bajo la realidad de la muerte. Pero el que a través de la experiencia de la ley llega a la realidad de la gracia, ahora él vive eternamente en Cristo Jesús, porque él vive en la realidad de la gracia. Entonces, este capítulo es un capítulo maravilloso porque nos muestra las maravillosas realidades que hemos recibido en Cristo Jesús. Maravillas de gracia que nos han hecho justos, nos han reconciliado con Dios, ha cancelado la culpa que hemos tenido a través de la ley. Hemos sido limpios, salvos, hemos sido redimidos en Cristo Jesús. Por Adán recibimos todo lo malo, pero en Cristo Jesús recibimos todo lo bueno. Y el don es mucho más abundante que la transgresión. Eso nos debiera dar gozo. No importa cuánto hayas caído, cuán derrumbado estés. Hay abundancia de gracia para todo aquel que desee ser salvo. Maravilloso, ¿no? Abundancias, mucho más. Mucho más. Cuando nosotros miramos al mundo y lo vemos a través de los ojos de la carne, vemos tanto mal, tanto pecado que pareciese imposible, pero no debemos olvidarnos que lo que Cristo trajo es mucho más abundante que lo que entró a través de Satanás. Mucho más abundante. Y en ello, entonces,
hemos de regocijarnos. El cristiano ha de vivir en gozo, ha de gloriarse, no en sí mismo, pero en Cristo Jesús. El cristiano ha de tener plena certeza de salvación, sabiendo que el Señor es más que suficiente para salvarnos. No nos hemos de mirar a nosotros, nuestros ojos han de estar fijos en Cristo. Él ha de ser nuestra esperanza, nuestra seguridad. Nos hemos de regocijar en Él, no en nosotros. Hemos de sacar nuestros ojos de nosotros mismos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahí se encuentra nuestra nueva realidad. Nuestro todo es Jesús. Bueno, queridos hermanos, ¿qué les parece si terminamos? Oremos y vamos a orar por nuestra hermana Lidia también. Querido Señor, en estos momentos agradecemos porque el don que nos has dado en Cristo es tan abundante, no le falta nada, Señor. En Él lo tenemos todo lo que necesitamos para deshacer lo que el pecado ha hecho en nuestras vidas y recrearnos a tal punto que lleguemos a ser como Jesús. Todo ha sido proveído a través de Cristo y de la maravillosa gracia de nuestro Dios. Te alabamos y glorificamos. Te pedimos, Señor, que saque los ojos de nosotros mismos y nos ayudes a enamorarnos de Cristo, a mirarlo a Él constantemente, a tener certeza que en Él somos aceptos, amados, y que abundantemente tú en Cristo nos otorgas todo lo necesario en todos aspectos de la vida para vivir una vida de plena confianza, Señor. En este momento oramos por nuestra hermana Lidia que fue operada. Gracias por encontrar un equipo de doctores que estuvieron dispuestos a hacerle la operación. Y ahora, Señor, queremos pedir que tu poder descanse sobre ella y que ella se recupere totalmente, Señor, y que ya no haya más dolores ni problemas en su útero, sino que, Señor, su riñón llegue a trabajar ahora totalmente, Señor. Trabajaba tan solo 6%, que ahora tu gracia se manifieste. Y si es para traer honra y gloria a tu nombre y es lo mejor que puedes hacer por ella, sánala totalmente, Señor. Bendito seas, porque sabemos que escuchas nuestras oraciones y nos has dado la promesa que tú eres el que perdona todos nuestros pecados y sanas todas nuestras dolencias. Amén. Así que gracias por sanar a nuestra hermana, Señor. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Chao, Amén, muchas chao. gracias. Chao, Chao. gracias.